Y si te dijera que la mejor música del mundo se graba en una oficinita llena de papeles y escritorios, en tiempos donde todo, absolutamente todo está editado hasta el vómito, hay un rincón donde la música se desnuda. Y no hablo de Peso Pluma con calzones rotos. Prepárese porque esto es Tiny Desk, donde los verdaderos músicos demuestran si tienen talento o es puro autotune. No se despeguen, comenzamos. Use the cards as a meditation. Quererme como a mí me gusta. Para. ¿Tatuaje en el cuello? Sí. ¿El pelo negro? Sí. Todo era más bello bajo el cristal. I was dreaming when I wrote this. Forgive me if I go astray. This ain't no country club, and it ain't no disco. I can see the sunset in your eyes. Can you tell me how to get to Sesame Street? Atención, melómanos de alta alcurnia y guardianes de música con alma. Si has llegado hasta aquí es porque, como yo, sabes que no todo lo que suena es música y no todo lo que vibra merece aplausos. Este canal es un oasis en un desierto de autotune y letras recicladas, pero mantenerlo requiere algo más que pasión. Se necesita apoyo y no precisamente moral. Conviértete en miembro de este canal, deja un super gracias o un donativo y asegúrate que este espacio siga existiendo para burlar a las nuevas joyas musicales. Si no lo haces por mí, hazlo por tu dignidad auditiva, porque si no rescatamos esto juntos, ¿quién lo va a hacer? ¿Bad Bunny? ¿La banda MS? No me hagan reír, por favor. Apoya ahora y salva la buena música. Un peso a la vez. Gracias. En este programa nos vamos a meter hasta el escritorio más famoso de la música, el Tiny Desk de NPR, o National Public Radio por sus siglas en mixteco. Ahí no hay playback, no hay producciones millonarias ni coreografías ridículas, solo músicos, instrumentos y talento, o la ausencia de ellos, dependiendo del caso. Vamos a repasar 10 Tiny Desk Concerts que sí valen cada pinche minuto. Y vamos a recuperar un bonus track que la verdad a mí me sorprendió. Ahí se los dejo, espérense al final para que vean cuál es. Algunos de estos temas te van a enchinar la piel. Otros te harán preguntar, ¿y esta joya por qué no la ponen en la radio? Así que si esperabas correos tumbados, salte de aquí y métete a la oficina de recursos humanos. Porque ahí hay gente del esnable que le gusta esta música del esnable. Yo soy Sergio Cerone Tatatiu. Comenzamos. Come and play, everything's A-OK. That's not the shape of my heart. Cuando Sting se junta con Shaggy, el mundo no sabe si viene una obra maestra o un comercial de bloqueador solar. Pero estos dos señores se mandaron un Tiny Desk que es pura elegancia. Sting con su aire de filósofo que canta y Shaggy con su voz de GPS caribeño demostraron que la música no tiene edad, solo estilo. La rola original de 1993 ya era un himno de los sensibles con flow, pero aquí le dieron un giro sabrosón y acústico que acaricia el alma con una copa de ron en la mano. La versión en vivo del Tiny Desk baja las revoluciones sin perder intensidad. Es como si la rola estuviera en modo zen, con arreglos de guitarra finísimos y armonías que suenan como terciopelo en las orejas. Lo más cabrón es que todo suena a llama entre copas, pero con una precisión quirúrgica. El combo de voces es tan raro como efectivo. Sting con su misticismo y Shaggy con su flow jamaiquino hacen que quieras andar descalzo en un yate aunque no tengas ni bicicleta. Esto, señores, no es nostalgia, es una cachetada a los que creen que ser vintage es usar vinilo y pantalones acampanados.
Esto es música de verdad, cabrones. Escúchenlo, vayan a verlo a los playlists. Vámonos con el siguiente tema de este playlist del Tiny Desk, aquí en la música de tu vida, solo aquí, señores. Tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme, mi amor. Natalia es como esa ex que te canta bonito mientras te clava una daga de emociones por la espalda. Y encima le das las gracias. Con esta rola, Lafourcade dejó claro que se puede hacer música de raíz sin sonar a souvenir de mercado artesanal. Tú sí sabes quererme es una carta de amor que huele a tierra mojada y tequila. Y en su Tiny Desk se luce como la patrona de la sensibilidad latina. El formato íntimo del Tiny Desk le calza como guante de encaje, rodeada de músicos que parecen salidos de una película de García Márquez. Natalia le da vuelo a su voz suave, pero punzante. Mientras los arreglos de jarana, contrabajo y percusiones arman un altar a la tradición musical mexicana. Esto sí es música tradicional, no los corridos tumbados o el regional mexicano, eso es una mamada. Dentro de este Tiny Desk todo está medido, pulido y sentido, no hay pose, no hay filtros, solo verdad musical y corazón a quemarropa. Aquí no hay autotunes, ni luces neón, ni coreografías ridículas. Hay música que te acaricia el pecho y luego te lo rompe para que aprendan influencers del pop. Vámonos con el siguiente tema porque está buenísimo. Yo acá pensando que era el único, pero algo me dijo. Honestamente, estos dos cabrones no me gustan mucho, pero este Tiny Desk quedó poca madre. Además, hace poco se hizo muy viral en las redes sociales, sobre todo en TikTok. Estos dos cabrones no son una banda, son un desmadre con ritmo. Catriel y Paco Amoroso vinieron a decirle al reggaetón genérico, hazte un lado que aquí tenemos calle, flow y guitarra eléctrica y llamas. El único es como si Prince se hubiera metido un ácido con Calle 13 y se hubieran ido a grabar a Buenos Aires. Y sí, en el Tiny Desk, estos dos cabrones hacen más con una laptop y una Fender que 20 morros con autotune y cadenas de fantasía. La ejecución es impecable, pero lo más cabrón es la actitud. Parecen dos güeyes que se colaron al salón de música de la escuela y decidieron hacer historia. El beat sucio, el groove infeccioso, los cambios de ritmo inesperados, todo suena a que va a explotar en cualquier momento, pero nunca se les va de las manos. Y ojo, se tiran barras con sentido, cosa rara en tiempos donde rimar bellaquita con chiquitita ya es considerado arte. Este Tiny Desk no es una sesión, es una declaración de guerra al pop plástico. Son como unos Beastie Boys con mate en la mano y metralla en la lengua. Puro fuego sin pedir permiso. Vámonos con el siguiente tema de este playlist aquí en la música de tu vida. Y tuve que decirle que no. Esta banda de verdad no es una banda, es una maldita institución. Que no, en versión Tiny Desk, es como si Rubén Albarrán te hablara al oído mientras el mundo se va a la chingada. La canción que en estudio ya tenía ese aire melancólico post-apocalíptico, en acústico se convierte en una puñalada directa al alma con punta de nostalgia y mango de poesía. Tacuba demuestra por qué están donde están, porque saben reinventarse sin perder la esencia. Con solo una guitarra, un par de instrumentos tradicionales y la voz de Rubén en modo chamán psicodélico, te arman una experiencia sensorial que deja a los poperos de TikTok como niños jugando con cucharas. Aquí no hay coros pegajosos artificiales, hay dolor, reflexión y belleza cruda. Como si Chabela Vargas hubiera tenido hijos con Radiohead. Este Tiny Desk no es para escucharlo, es para sobrevivirlo. Y si no te enchina la piel, estás muerto por dentro, mijo. La verdad, sigue escuchando corridos tumbados. Vete a la oficina de recursos humanos, aquí no tienen nada que hacer. Vámonos con el siguiente tema de este playlist del Tiny Desk. Pues sí, la neta, Coldplay podrá tener más detractores que la América. Pero cuando se ponen las pilas, demuestran por qué están en las ligas mayores. Y en este Tiny Desk, Chris Martin se arrodilla ante el maestro Prince para rendirle tributo con 1999, esa joya funkera que te hacía bailar aunque estés más tieso que un maniquí.
La banda le baja 2 rayitas al brillo de la original y le pone su sello. Piano sencillo, voz íntima y ese tonito melancólico marca Coldplay. Pero aquí no hay cursilería barata, hay respeto. Hay pasión, es como ver a un alumno aplicadísimo intentando hacer su mejor tarea sabiendo que su profe es un maldito genio del funk. Y lo logra. No igual a Prince porque nadie puede, pero sí le da una segunda vida al tema, con el estilo sobrio de un Coldplay que sabe cuándo hablar y cuándo callar. Esto es para los que creen que Coldplay solo sirve para bodas y películas de Nicholas Sparks. Aquí se lavan la cara y demuestran que también pueden tocar con el alma y no con un PowerPoint. Vámonos con el siguiente tema de este playlist de Tiny Desk. All I wanna do is have a little fun before I die. There's a man next to me. Otro temazo que de verdad está buenísimo. Vayan a ver el video completo a los playlists, ya se los dejo completito. All I Wanna Do en versión Tiny Desk es como echarte una cerveza en la banqueta con una amiga que ya vivió, ya lloró y ya mandó a todos al carajo. Sheryl Crow agarra este clásico noventero con olor a bar de carretera y lo vuelve todavía más sabroso, más honesto, más acústico, más humano, sin defectos, sin coristas falsas y lo más importante, sin necesidad de encuerarse. La banda suena como si hubieran nacido juntos, todo está en su lugar, el ritmo relajado, las armonías suaves, la guitarra que acaricia más que toca. Sheryl canta como si ya no tuviera nada que probar, porque efectivamente no tiene absolutamente nada que probar, y lo hace con una sonrisa que dice, ustedes sigan haciendo playback, yo sigo cantando de verdad. Es una clase maestra de cómo una rola pop puede envejecer con dignidad y seguir sonando de poca madre. Mientras otros artistas necesitan un dron, un vestuario de $300,000 y un escándalo para destacar, Sheryl solo necesita una silla, un micrófono y talento, cabrón. Vámonos con el siguiente tema de este playlist de Tiny Desk, que está buenísimo. Esta flora campesina va amarrada a las raíces. Y justo cuando creías que el Tiny Desk no podía sorprenderte más, pues llega una puertorriqueña con un 4 en la mano y te vuelas los sesos. La verdad es que para mí fue una grata sorpresa este tema, no lo conocía, pero cuando me puse a hacer la investigación para el programa salió y no lo pude dejar afuera porque es una maravilla. Fabiola Méndez no solo toca el 4, lo hace hablar, cantar y hasta insultarte si hace falta. La mezcla de música jíbara con improvisaciones de aceras es una patada al conformismo musical. Aquí no hay loops, no hay beats genéricos, no hay autotunes, solo un talento brutal que desborda en cada rasgueo. Y lo mejor es que todo lo hace con una sonrisa, como quien sabe que está haciendo historia, mientras tú apenas si puedes tocar la flauta dulce sin escupirla. Este Tiny Desk no es para todos, es para el que tiene oídos finos, para el que sabe que la música no solo entiende, también educa. Y Fabiola da cátedra con cada cuerda. La verdad es que es un temazazazo este, vayan a verlo a los playlists, vale mucho la pena. Y si pueden, aviéntense el concierto completito porque está muy bueno. Pero antes de que vayan a verlo a los playlists, vámonos con el siguiente tema de este playlist de Tiny Desk. Ooh, baby, I love the way every day. Este güey no envejece, es como yo, se añeja. Peter Frampton llega al Tiny Desk con una presencia que dice, tranquilos niños, aquí hay clase. Y Baby I Love Your Way suena como debe sonar, nostálgica, íntima, como esa rola que se quedó en tu cabeza desde los 70 y aún no te cansas de tararear. Con su guitarra en mano, sí, la misma que hablaba en Frampton Comes Alive, y sin trucos de estudio, Peter nos demuestra que no necesita más que su voz y su groove para envolvernos. Esta versión es como un trago de ron viejo, suave, profundo y con ese saborcito que solo se logra con el tiempo. Frampton no tiene que demostrar absolutamente nada, pero lo hace de todos modos, porque cuando hay talento, hasta lo sencillo suena eterno. Y aquí lo eterno dura lo que dura una canción, sí, pero se queda para siempre. Un excelente tema, y en esta versión, más todavía.
Vámonos con el siguiente tema de este playlist de Tiny Desk, aquí en la música de tu vida. My name is Luca. I live on the second floor. Susan Vega llega al Tiny Desk con una canción que parece suave, pero te mete un madrazo emocional sin que te des cuenta. Luca es de esas rolas que si las escuchas sin poner atención, suena linda, pero si te clavas en la letra, descubres que es una historia oscura, dolorosa, de esas que te dejan frío. Violencia doméstica, envuelta en una melodía casi infantil. Así de fuerte. Y en esta versión acústica, el golpe entra directito, nada de producción ostentosa, solo una voz, una guitarra y un silencio que te hace más ruido que cualquier distorsión. Es como si Luca estuviera frente a ti, contándote su historia con los ojos bajos y la voz temblorosa. El Tiny Desk de Vega es un recordatorio brutal de que la música no es solo para bailar o llorar por tu ex, también es para incomodarte, para sacudirte, para que despiertes y veas que allá afuera hay cosas que valen más que un reggaetón barato. En fin, vámonos con el último tema de este playlist de Tiny Desk aquí en la música de tu vida. Cuando estaba armando este playlist, este tema ya lo iba a dejar casi afuera, pero la verdad dije, no seas pendejo, lo tienes que meter, es un rolón. Monsieur Péguinet es una de esas bandas que parecen salidas de un cómic vintage mezclados con un bolero psicodélico. Formados en Colombia en 2007, esta agrupación le mete swing, jazz manouche, cumbia y hasta bossa nova. Todo revuelto como ensalada de fiesta, pero con un estilazo brutal. Su vocalista, Catalina García, canta como si estuviera hechizando a un público de muñecos de cuerda, mientras que el resto de la banda se desvive por meterle groove con elegancia. Han ganado premios Grammy Latino y girado por el mundo sin vender su alma a ningún reggaetón barato. Y en su paso por el Tiny Desk, se lucieron como si estuvieran tocando en el balcón de Macondo. Nuestra canción es una joyita que brilla como espejo retrovisor en carretera. Tiene ese encanto cabaretero, esa dulzura juguetona que suena como si la alegría y la nostalgia se estuvieran echando un tequila juntos. La melodía es pegajosa sin ser burda, con un coro que se te queda tatuado en la lengua y arreglos que coquetean con el vintage sin parecer acrónicos. La letra habla de amor con la inocencia de un cuento de hadas latinos, pero con el ritmo sabroso de una fiesta sin horario. Es imposible escucharla sin que se te muevan los pies, las caderas y si estás borracho, hasta las orejas. En Tiny Desk, la canción suena a pura felicidad artesanal. Y entre tanto autotune y trap insípido, esta banda es como encontrar una flor entre el concreto. O mejor dicho, una flor que canta y te saca a bailar. Pues bueno, ya con este tema terminamos, pero tenemos el bonus track. Ahora sí les voy a poner 5 segundos más de bonus track, ya se la saben por cuestiones de derechos de autor. Espero ahora sí lo identifiquen. Vamos con el bonus track. Y cuando creías que esto iba a terminar todo triste y profundo, ¡pum! Pácatelas, aparecen los mopeds como si alguien hubiera metido LSD en la fiesta. Sunny Days es la definición de nostalgia pura, pero este Tiny Desk va más allá. Mezcla la infancia, el jazz y una banda en vivo que parece sacada de una película de Pixar con cocaína. El groove es real. El bajista se la está pasando mejor que tú en Año Nuevo. Y los títeres, bueno, los títeres cantan mejor que muchos cantantes de moda. Esto no es un show infantil, es una obra maestra de producción, interpretación y puro amor por la música. ¿Y sabes qué? Es imposible no sonreír. Aunque estés viejo, crudo o medio pedo con ron del barato, Sunny Days te saca una sonrisa porque al final todos llevamos un niño dentro. Obviamente uno que sabe que la música, como en la vida, lo más simple a veces es lo más chingón. Y con eso, señoras y señores, terminamos este viaje musical que nos llevó desde la nostalgia más pura hasta los rincones más melancólicos de nuestra alma. Porque aunque muchos se conformen con lo que suena en las listas de éxitos, hay algo mucho más grande allá afuera. Tiny Desk es una muestra de ello, donde lo que importa realmente es la música, donde cada nota es una obra de arte.
Así es que ya saben, cuando te aburras de lo mismo de siempre y necesites un respiro, agarra esta lista, ponla y deja que las emociones te choquen de frente. Y si no te gustan, pues ni modo, aquí no vinimos a ser populares, venimos a ser honestos. Yo con esto me despido, no sin antes recordarles, activen la campanita, compartan, suscríbanse, ayúdenme a recuperar la buena música. Y por ahí les recuerdo que se pueden unir al programa como miembros exclusivos o dejarme un super gracias, porque esta madre cuesta una lana y no se mantiene solo. Yo soy Sergio Cerón en Tatatiu, adiós. Oh.